Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, a tener el micrófono y la cámara apagados. ¿Cómo han estado? Muy bien, doctor. Buenas noches. Bueno, esperemos que se conecten todos y arrancamos inmediatamente. Sí, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, César. Buenas tardes. ¿Quién me habló? Que no supe aquí quién fue que me habló, pero bueno. Eliana Duarte, doctor. Eliana, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Iván Gulloso desde la ciudad de Cartagena. Iván, buenas tardes. Necesito unas vacaciones, creo que me voy a ir el otro fin de semana para Cartagena. Por acá, bienvenido, doctor. Yo le cuento si me voy por allí. Déjalo ya. Claro que sí. Claro que sí. Aprovechar que ya hay la activación del turismo. Buenas tardes, compañero, Buenas tardes, profe. Nelson ¿Cómo está? Menas, X2. ¿Cómo va? ¿Cómo ha pasado, Nelson? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Ok, muy amable. Buenas tardes, doctor Víctor Hugo Buenas- Gómez y Trujillo Valle. Víctor, Cauca. muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Diana Mosquera, de la ciudad de Pasto. Hola, Diana, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doctor. Ya faltan poquitos, ya creo que no faltan sino como unas ocho Buenas personas y ya comenzamos. Buenas noches, doctor. Viviana Andrea Bedoya, de Tuluá. Hola, Viviana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Andrea Martínez desde Manizales. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está Manizales? Espectacular. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Maires Joana de Cali. ¿Cómo están? ¿Mucho calor en Cali? Sí, estaba haciendo mucho calor. Bueno. Doctor, buenas noches. Ángela Cuellar también de Cali. Hola, Hola, Ángela, Mari. buenas noches. ¿Cómo estás? Una inquietud, Yuridia. Sí, doctor, dígame. No me pongas cuidado. Nada, es Ok, distracción doctor. mía. No. Todavía nos Listo, doctor. faltan, todavía nos faltan como 30. Sí, aproximadamente. Démosles unos minuticos. Doctor Germán, buenas noches. Francisco Anaya desde Bogotá. Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha estado? Bien, doctor. Gracias a Dios, todo súper. Todo marchando. Gusto en saludarlo. Profe, buenas noches. Medardo, buenas noches. Medardo, Desde me habla, ¿cierto? apartado, yo, profe, desde apartado. No, ¿cómo está Medardo? ¿Cómo va todo? Bien, profe, bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jason Mejía de Bucaramanga. Jason, buenas noches. Buenas noches, doctor. Renzo Hola, Castillo. Buenas noches. ¿De dónde está usted? ¿Está en la finca o está en Bogotá? No, voy de camino al apartamento saliendo de la oficina.
Ah, bueno. Tres minuticos más y comienzo. Bueno, les hago una parada pequeñita a las 7 de la noche y los dejo que se tomen un cafecito, no muy cargado para que puedan dormir esta noche. Y a las 7:05 vuelvo y arranco, 7:10. ¿Listo? Gracias, don. Ok, voy a iniciar porque si no, no me rinde. Entonces, los que se vayan conectando, pues no hay ningún problema. Ahí nos vamos ajustando con los tiempos. Pero bueno, como les comenté el día, antes de continuar, no he terminado de hacerle el ajuste a la guía de cátedra porque es que yo no me había dado cuenta y la tenía en PDF, entonces me ha tocado volverla a rehacer prácticamente que toda para entregársela a ustedes. Espero que mañana esté lista. Entonces, retomando lo que habíamos hablado ayer sobre la teoría general de las obligaciones y los contratos, que es lo que nos concita hoy aquí o nos va a tener ocupados en estas sesiones, debo empezar por decir lo siguiente y tomar las palabras de este autor clásico del derecho civil, de Planiol, que decía que todo el problema del derecho se puede formular en estos términos. ¿Qué es lo que tal persona puede exigir de tal otra? Es decir, ¿qué es lo que una persona está obligada con otra persona o la segunda persona en que está obligada a la primera? Es decir, ¿qué es lo que yo debo
hacer frente a otra persona, natural o jurídica, y cuál es la razón de ser de esa obligación que surge de esa relación que dos personas que tienen igualdad de condiciones e igualdad de capacidad, igualdad de trato, pueden hacer una frente a la otra y por qué razón. Y en ese orden de ideas, pues traje a colación la definición que Fernando Inestrosa tiene en su texto de Tratado de las Obligaciones sobre el punto. Dice, una obligación es una relación jurídica, como les decía ayer. Lo otro sería una obligación natural que pues va a generar una situación que por una u otra razón puede ser incumplida por alguna de las dos o más partes que haya dentro de esa relación existente. Es un nexo entre dos sujetos de derecho que, vuelvo y repito, tiene unas características propias a ellos, al objeto sobre el cual recae. Es importante que en una obligación exista un objeto sobre el cual se van a generar una serie de compromisos recíprocos entre las partes, compromisos a cumplir frente a su contenido, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a la función social que cumple, a sus orígenes, cuál fue la razón de ser de esa relación jurídica, una compraventa, un contrato de arrendamiento, la satisfacción de una necesidad, en fin, son miles de causas que de todas maneras están contenidas dentro de esa relación jurídica que para los efectos de los contratos estatales es una relación solemne que va a estar inserta dentro de un contrato o que puede ser puede darse de alguna otra forma entre los sujetos o entre las partes que están inmersas en esa relación. Y cómo se constituye, cómo la crean, cuál es el camino para crearla y cuáles son, cómo puede retrotraerse esa obligación, cómo pueden dar fin a la misma, cómo se devuelve y cómo la terminan, en qué condiciones y cuáles son los compromisos que una vez adquiridos por esas personas o esos sujetos de derecho van a entrar a resolver una vez el objeto de ese contrato, o sea, sobre el cual recae la obligación, se haya cumplido o no se haya podido cumplir en razón a que no se tuvo el tiempo suficiente o que estuvo sujeto a una condición especial para el cumplimiento y la misma no se cumplió. Entonces, para revisar cuáles van a ser las situaciones que dieron origen al mismo y cómo se va a terminar y cuáles son las obligaciones finales recíprocas que tienen las partes dentro de esa relación jurídica que ha nacido a la vida. Y voy a volver a tomar nuevamente el tema de los principios, pero ya de una manera mucho más detallada, por una sencilla razón. Porque tienen que tener ustedes presente lo siguiente, y con seguridad que lo voy a retomar tal vez en la última diapositiva de esta primera parte, y es que hay que tener muy en cuenta que las relaciones jurídicas que surgen cuando el Estado está inserto en una posición frente a otra, siempre van a ser reguladas en primera línea o de primera forma por el derecho público. Y hay un texto que ha servido mucho para el desarrollo del derecho, mejor, son dos libros, de un profesor, de un autor francés que se llama Las transformaciones del derecho público y las transformaciones del derecho privado. Son dos libros muy pequeñitos, yo creo que inclusive deben estar en internet. Es un libro de comienzos del siglo XX, pero que tiene total actualidad y total vigencia en las relaciones del Estado y los asociados actualmente. De hecho, buena parte de la teoría de este autor francés la ven reflejada ustedes en la teoría de los servicios públicos que está inserta en la Constitución de 1991 en Colombia. Es totalmente aplicable lo que el señor decía a comienzos del siglo XX a lo que tenemos hoy en la Constitución Política de
de 1991. El señor se llama León Duby y tiene esos dos textos, las transformaciones del derecho público y las transformaciones del derecho privado. Entonces, todas esas relaciones, como vamos a arrancar del derecho público hacia el derecho privado, inicialmente, está regida por una serie de criterios que van a determinar o que permiten adoptar una determinada posición cuando se acepta o se rechaza y que son fruto del consenso de la comunidad y que además nos sirven como fuente de interpretación de lo que está inserto en alguno de los contratos que vamos a ver. Finalmente, cuando se interpreta un contrato o cuando se soluciona un contrato, el fundamento inicial para dar solución a las situaciones que se planteen frente a esa relación jurídica van a ser las que estén... Señora, perdón, ¿me dijiste algo? Verónica, no te escucho absolutamente nada. ¿Me están escuchando, Yuridia? Sí, doctor, yo lo estoy escuchando. Estamos oyendo bien. Ok, listo. Sí, señor. Entonces, les decía que cuando ese tipo de situaciones se dan cuando surge algún tipo de situación particular que deba ser resuelta y que deba ser interpretada, inicialmente se va a dar al tenor de lo que dice el contrato como fuente de las obligaciones que se han generado en esa relación jurídica que nació a la vida, fruto del consenso de las partes o de los sujetos de derecho que decidieron establecer una relación en un determinado momento. Por eso es tan importante, pero tan importante que cuando uno está elaborando un contrato en la administración pública, las cláusulas que van a responder o que se van a insertar dentro del mismo sean lo suficientemente claras, lo suficientemente transparentes y que le permitan a quien debe dar la interpretación de ese contrato para la resolución de un conflicto no vayan a generar una situación futura que en lugar de arreglar la situación que se está planteando produzca una mayor situación de conflicto y que va a tener necesariamente que llevar a las personas a acudir a otras instancias para que sean ellas quienes la resuelvan. Pero igual, si se acude a otras instancias, la fuente inicial de interpretación de ella va a ser el contrato y obviamente se ha de apoyar en los principios que se abordaron para crear esa relación jurídica que nació, vuelvo y repito, producto del consenso. La sentencia C818 del 2005 de la Corte Constitucional indicó que los principios que han sido reconocidos por la doctrina están llamados a cumplir en el sistema normativo estos tres papeles importantísimos. Primero, sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico. A partir de ellos se establece todo el ordenamiento jurídico, se crea una estructura jurídica y tener a futuro, que nos va a permitir tener a futuro seguridad jurídica, porque las personas van a tener la certeza de saber a qué se atienen dentro de una relación jurídica. No vamos a empezar a ir dando tumbos en la vida jurídica y en la relación jurídica, sino que vamos a tener claro para dónde vamos a ir. En segundo lugar, actúan como directrices de hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas. Ya les dije, son una fuente de interpretación, de mirar cómo o qué es lo que debemos entender de esas cláusulas que están insertas en un documento que ha generado la relación jurídica y que ha generado obligaciones entre las partes. Y finalmente,
cuando las disposiciones normativas son insuficientes, concreta y específicamente, van a ser utilizados como una fuente integradora del derecho. Entonces vamos a tomar a los principios para generar unos conceptos mucho más concretos, mucho más amplios y que necesariamente nos llevan a tener una certeza jurídica, vuelvo y repito, de lo que se está haciendo. Entonces, los principios cumplen una triple función de fundamento de interpretación e integración del ordenamiento jurídico en cualquier lugar del mundo, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Hay situaciones que ustedes van a eventualmente abordar más adelante relacionada con las reglas jurídicas y las subreglas del derecho que tienen otra connotación, pero que igual la Corte Constitucional ha esclarecido ampliamente a través de la jurisprudencia constitucional. Entonces, miren, el artículo 23 de la Ley 80, para arrancar de lo que son los principios en la administración pública, establece que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se deben desarrollar con arreglo a estos principios que están ahí. Solamente trae esos, la Ley 80, la transparencia, la economía y la responsabilidad. ¿Hay alguien que tiene un micrófono encendido? ¿Lo podría apagar, por favor? Ya. Entonces, les decía que las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal se rigen por esos postulados. E indica también que se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos. Entonces ustedes allí tendrán que ir a la ley 734 del 2002, en donde un artículo en particular establece cuáles son los deberes de los funcionarios públicos para con la administración y para con la sociedad, que se rigen de todas maneras por los principios generales de la administración pública. Además de ello, se deben aplicar las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Y en el derecho administrativo, pues vamos a encontrar, lo vamos a ver en el desarrollo de esta sesión, donde más tenemos principios que son aplicables a todas las actuaciones de quienes intervienen en el desarrollo de la contratación estatal. Ahora, siguiendo con ese desarrollo normativo, porque debe existir una integración normativa, tenemos la ley 1150 del 2007 en su artículo 13 que dice que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional, deben aplicar los principios de la función administrativa que están en el artículo 209, del cual les hacía mención yo, y los principios de la gestión fiscal que habla la Constitución Política en su artículo 267, dependiendo cuál sea el caso y cuál sea la situación a la que se vayan a aplicar y que estén sometidas obviamente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que por cierto fue reformado en el acto legislativo número 2 del 2015 en la llamada reforma política. Los principios de la función administrativa, me voy a devolver acá un momento. Pues miren, aquí tenemos transparencia, economía y responsabilidad. 3. Y el artículo 209 superior establece cuáles son los principios. Tenemos igualdad, moralidad, eficacia, economía, ya lo habíamos visto, celeridad, imparcialidad y publicidad. Nos incluyó otros principios que deben hacer parte del conjunto normativo de materialización de la actuación de los funcionarios que están sometidos a las reglas de la contratación pública, que vamos a ver más adelante en los artículos de la Ley 80 de 1993. La Ley 498 de 1998 también trae a colación los principios
de la función administrativa, y aquí encontramos la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Y aquí hago un paréntesis frente a este principio que se denomina en la ley 489 como el principio de participación. Y es que dentro de los parámetros que hoy rigen la administración pública, perdón, nuevamente les voy a pedir que apaguen el micrófono porque como dicen los DJs, tengo una reverberación, entonces cuando yo hablo me escucho y no siento como si alguien me estuviera hablando. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que tengan los micrófonos apagados. Entonces, les decía que esos principios de la función administrativa, en particular de la participación, tienen que ver muchísimo con el tema de la gobernanza y de ese traslado de las reglas de la administración privada a la administración pública, en donde una de las formas de control de quienes actúan dentro de la administración pública es la participación, pero aquí en este caso no va a ser la participación solamente de la administración, sino de las entidades privadas de control, como lo son las veedurías ciudadanas, que pueden participar en los procesos contractuales que eventualmente o que generalmente o que cotidianamente adelantan las entidades estatales. Es importantísima la participación, que además le va a permitir a la administración pública a futuro presentar su rendición de cuentas de una manera mucho más clara, mucho más transparente, atendiendo también al principio de publicidad y obviamente atendiendo al principio de responsabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Lo encuentran ustedes en el artículo en el artículo 90, que es la cláusula general de la responsabilidad de la Constitución Política de Colombia. Entonces es importantísimo que tengan en cuenta esos principios cada vez que vamos a ir adelantando en las diapositivas. Seguramente vamos a encontrar uno nuevo y otros que no están insertos allí en las disposiciones legales que nos rigen hoy en la vida pública. Y aquí entonces, en este artículo de la ley 489, en su parágrafo, digamos que aparece la primera referencia al principio de planeación, no directamente, ustedes no lo ven allí, pero sí hace referencia al artículo 343 de la Constitución Política, que menciona el Departamento Nacional de Planeación, que es donde se empieza a decantar lo que hoy por hoy es el principio de planeación como el principio más importante en rector de las actividades de los funcionarios públicos, como les indicaba yo el día de ayer. Luego, la ley 80, y lo vamos a ver más adelante, en su artículo 77, establece que las disposiciones cuando tengamos vacíos en las disposiciones de la ley 80, debemos acudir a los principios o a las disposiciones que están contenidas en la ley 1437, y a su vez la ley 1437 nos va a remitir a los principios del Código General del Proceso, dentro de los cuales les voy a mencionar ahora uno muy importante y del cual se habla mucho en la jurisprudencia contemporánea de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Entonces, esos principios de la ley 1437, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son muy relevantes, porque la ley 1437 del 2011 desligó o hizo una apertura de las disposiciones
que eran aplicables a las actividades de la administración pública y otras que eran aplicables o que se establecieron para las actuaciones que se desarrollan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las de la primera parte, que se refiere a la aplicación de todas las actuaciones administrativas que se desarrollan con arreglo a los principios del debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación. Aquí aparece uno nuevo: eficacia, economía y celeridad. Y el debido proceso también, porque no lo habíamos mencionado antes. Entonces, por eso les decía yo, cada vez que ustedes se adentren en una de las normas aplicables a la actividad contractual, porque es que yo arranqué hablando de la actividad contractual, vamos a encontrar un nuevo principio que es aplicable a esa actividad propia de los funcionarios públicos. No olviden, quienes son funcionarios públicos, que la ley 734 del 2002 establece que dentro de los deberes que tienen ustedes como funcionarios, respetar la Constitución y la ley. Y entonces cualquier funcionario público queda expuesto a una eventual falta disciplinaria si no tiene el conocimiento necesario, arranque de los principios, y dependiendo de la actividad que realice cada uno en su diario vivir dentro de la entidad pública donde laboran, pues seguramente van a tener que aplicar una cantidad de disposiciones normativas que les van a dar una visita por toda la legislación colombiana. Si están en la oficina de derecho disciplinario, pues imagínense, van a tener que saber derecho o aplicar normas del derecho disciplinario de manera por remisión normativa el Código General del Proceso o el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Y si el caso que ustedes están estudiando tiene o se refiere a una actividad en particular, pues seguramente van a tener que aplicar las normas de la contratación estatal, y allí tienen ley 80, ley 1150, decreto 1182, decreto 019, tienen la ley 1712, tienen la ley 14, miren yo por qué escribí 1437, bueno, entonces van a encontrar ustedes una cantidad de disposiciones normativas aplicables a la actividad que ustedes estén desarrollando como funcionarios públicos. No pierdan de vista, vuelvo y repito, el Código Único Disciplinario hoy, a partir del año entrante, el Código General del Proceso, que, vuelvo y repito, dentro de los deberes que les establecen a ustedes para el desarrollo de sus actividades, van a tener que hacer un tránsito por toda la legislación colombiana. Entonces, primero, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones de la administración deben arreglarse o deben adelantarse con arreglo al procedimiento y a la competencia establecidas en la Constitución Política y en la ley. Si ustedes sobrepasan esa competencia que tienen, están expuestos a la responsabilidad en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y a la responsabilidad en los términos puntuales de cada una de las disposiciones normativas, bien sea en materia disciplinaria, bien sea en materia fiscal, bien sea en materia civil o bien sea en temas penales a los cuales puedan verse ustedes expuestos con ocasión justamente de la actividad que están desarrollando. Tienen que aplicar las disposiciones. Por favor, apaguen los micrófonos, de verdad, y si no, voy a tener que bloquear los micrófonos de todos para poder hablar con calma, y me levantan la manito cuando vayan a hablar. Bueno, y con ellos, con la aplicación de este principio del debido proceso, pues las personas deben tener plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, y después, más adelante,
seguramente que lo puede determinar así, en razón de la actuación que tenga la administración a la aplicación de los principios del Código General del Proceso, en particular los principios de igualdad de las partes, en donde quienes participan en una relación jurídica deben tener los mismos derechos de participación para materializar el derecho de defensa y el derecho de contradicción, por ejemplo, o eventualmente para tener una garantía del derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, que es algo de lo que ha venido hablando reiteradamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción constitucional en Colombia. Y miren que en cuanto hace referencia a este principio del debido proceso, y ya lo venía mencionando yo, en materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, la presunción de inocencia, la no reformatium peius y del non bis idem. El último, no ser juzgado por los mismos hechos dos veces. La no reformatium peius es no agravar la sanción cuando el sancionado es apelante único, aunque ya la Corte Suprema de Justicia en algún momento no dio aplicación a este tema de la no reformatium peius en un caso particular. A aplicar la presunción de inocencia cuando existen situaciones que pueden ser resueltas a favor del investigado por oscuridad en la norma, por no tener certeza de los hechos cometidos o por no ser o no estar frente a una falta en los términos de legalidad que habla allí. Y obviamente cuando se hacen este tipo de procesos sancionatorios, por las razones que dieron lugar a él, pues habrá que revisar si efectivamente estamos frente a una falta y cuáles son las eventuales sanciones que se puedan imponer a quien infringió la norma disciplinaria o las normas sancionatorias que están en cabeza del Estado y que hoy por hoy están reguladas en la Ley 1437 y en las disposiciones particulares, como lo dice la misma Ley 1437, que en determinadas materias se aplicarán preferentemente los procedimientos establecidos en ellas, como el Código Único Disciplinario, como los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos de carácter tributario, que tienen unas disposiciones particulares en el tema sancionatorio. Segundo o tercero, en virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deben actuar teniendo en cuenta que lo que se busca es garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Y recuerden ustedes que el primer artículo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que se deben garantizar que esas disposiciones normativas que están contenidas en esta Ley 1437 están destinadas a garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación, a hacer de los derechos de los individuos una realidad frente al quehacer diario de la administración pública. Y es que también vamos a terminar expuestos a una eventual sanción si no atendemos esas garantías que ha establecido la Ley 1437 para los ciudadanos en relación con sus derechos. Luego tenemos el principio de buena fe. Y el principio de buena fe aplica en doble vía. Aplica para la actuación de las autoridades y aplica para la actuación de los individuos o de los administrados que participan en las relaciones con el Estado. Debe existir una relación de lealtad, debe existir una relación de fidelidad entre las partes que están insertas en esa relación jurídica o que han generado una relación jurídica y que de la cual se desprenden unas obligaciones, y
que debe estar ajustada frente a sus competencias, sus derechos y sus deberes. Recuerden, nosotros siempre nos olvidamos que la Constitución Política tiene un capítulo, un título muy grande sobre los derechos constitucionales, pero también tiene unos artículos después de estos que hablan sobre los derechos y los deberes que nosotros como ciudadanos tenemos frente a los demás. Muchas veces se nos olvidan los derechos nuestros, llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Tenerlo muy presente. Luego tenemos el principio de moralidad, que no solamente está reglado en la ley 1437, sino que lo van ustedes a encontrar en la normativa que regula las acciones populares y de grupo, pues una de las causas que daba lugar a que se presente una acción constitucional de estas ante la jurisdicción ordinaria, si es producida por un particular, o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, si es producida por la administración, es justamente el principio de moralidad, que tiene que ver con la actuación recta, leal y honesta, tanto de los particulares como de los servidores públicos. Entonces, vuelvo y repito, ello da lugar a la interposición de las acciones constitucionales, a las acciones populares y las acciones de grupo, pues es una de las causales que permiten incoar estas acciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Luego tenemos el principio de participación, que le permite a las autoridades y a realizar o establecer políticas y promover políticas en donde se escuche a los ciudadanos, en donde los ciudadanos, a las organizaciones y a las comunidades, en donde puedan deliberar en un foro abierto, respetuoso, en donde se garantice también el principio de buena fe, para formular, para ejecutar, para ejercer control y para evaluar la gestión pública. Y vuelvo y le repito, ese principio de participación ciudadana, que además está consagrado como uno de los, que incluye los mecanismos de participación ciudadana, pues debíamos ejercerlo plenamente, pero muchas veces ni siquiera vamos a las asambleas de la copropiedad horizontal a hacernos escuchar. Esperamos que los demás actúen por nosotros y después nos quejamos. Entonces, la administración debe velar por la garantía de ese principio de participación, que de todas maneras contribuye para garantizar la transparencia en la actividad de la administración pública y la actividad y la transparencia en los procesos contractuales. Luego tenemos el principio de responsabilidad, y les decía que está contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, que es la cláusula general de responsabilidad, y dentro de los principios constitucionales que también se refieren a la responsabilidad. En cuanto hace referencia a lo segundo, pues establece, y lo van a ver más adelante en una diapositiva, que los ciudadanos responden frente a la Constitución y a la ley, y los funcionarios lo hacen también ante la Constitución y la ley, pero también lo hacen por su acción o su omisión en la actividad que ellos despliegan todos los días. Además de ello, pues ustedes saben que en el quehacer de los funcionarios públicos existen unos ámbitos o unos regímenes de responsabilidad mejor, que están contenidos en la ley 734, que refiere a la responsabilidad disciplinaria, en la ley 610, que hace referencia a la responsabilidad fiscal, en el régimen penal, que se refiere pues a la responsabilidad fiscal, y en el Código Civil, que hace referencia a la responsabilidad civil.
que no toda tiene que ser coincidente cuando se investigan las actuaciones de los funcionarios públicos, pues puede evidenciarse que hay responsabilidad fiscal, pero puede que no haya responsabilidad disciplinaria y no haya responsabilidad penal. Lo cierto es que en un caso o en otro, o en el otro, siempre el jefe de las entidades públicas, ténganlo presente, responde civilmente. Entonces, cuando hay detrimentos frente a alguna de las partes que están, vuelvo a repetirlo, insertas en esa relación ya no solamente jurídica, sino administrativa que pueda presentarse. Entonces, los funcionarios deben actuar o responder por sus decisiones, por sus omisiones, por la extralimitación de las funciones que a ellos les han sido asignadas, vuelvo y repito, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y vuelvo al artículo de la ley 734. Responde, uno como funcionario público responde por todo. Hay un dicho muy famoso en la administración pública, y es que a un funcionario público no se le niega una investigación disciplinaria. Yo no sé si eso nuestra compañera que fue funcionaria de la Procuraduría General, creo que, y los que están en las oficinas de control interno y los que son personeros lo saben muy bien, la cantidad de quejas que llegan contra los funcionarios públicos, algunas de ellas infundadas, pero bueno. El octavo principio, el principio de transparencia, que establece que todas las actuaciones que desplieguen los funcionarios públicos o que despliegue la administración pública es del dominio de los ciudadanos. Hoy por hoy tenemos una situación adicional para garantizar este principio de transparencia, que además va de la mano ligado, esta situación va ligada también con el principio de responsabilidad, y es la inserción de las nuevas tecnologías de la comunicación en las relaciones entre los ciudadanos. Y es que hoy cualquier ciudadano, frente a una situación con la cual no se encuentre de acuerdo, toma su celular y empieza a grabarnos y nos hace públicos en un instante. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, hoy la famosísima aplicación de TikTok, que no sé cuántos usuarios tiene en el mundo. Tenemos Snapchat, tenemos cualquier cantidad de aplicaciones que han ido volviéndose parte de la actividad cotidiana de los ciudadanos, y que nos de verdad que nos exponen en cualquier momento a la vitrina pública, pero que también obliga a que todos debamos tener unas actuaciones y en particular los funcionarios públicos debamos tener unas actuaciones muy transparentes, muy claras, llenas de honestidad, y que obviamente garanticen, primero, el servicio público que se presta, y segundo, que garanticen que no hay corrupción dentro de las actividades que se realizan. Noveno principio, el principio de publicidad. Todas las autoridades están obligadas a dar a conocer al público y a quien así lo requiera de forma sistemática y permanente. Y aquí viene el punto de la ley 1712, que establece que en materia contractual en el Estado las entidades públicas deben tener una página web en donde den cuenta de todos los contratos, de todos los procesos, de toda la destinación de los recursos e inclusive de la hoja de vida de quienes son sus funcionarios. La remitimos al link del CIGEP, pero bueno, no importa, pues pueden tener acceso, o los ciudadanos deben tener
acceso a esa información cuando lo requieran. Y si ustedes revisan el decreto reglamentario de esa ley, y la misma ley establece que inclusive las comunidades, para garantizar hechos, la transparencia en la actividad y para garantizar ese principio de publicidad, las comunidades étnicas y las minorías indígenas y cualquier grupo, perdón, cualquier grupo poblacional que lo requiera, puede exigir la entrega de esa información en su lengua tradicional. No sé, de eso se encargará. De eso Paola, apaga el micrófono, por favor. Parecido a de hecho, esa tarea la tiene que hacer el Ministerio del Interior y seguramente lo tendrá que hacer el Ministerio de Justicia para poder materializar en algún momento si esa información que solicitan estas comunidades se les entrega en su lengua tradicional. Hay un problema grandísimo allí y es que pues aunque existen los intérpretes para ello, pues muchos de ellos provienen de las mismas comunidades y puede haber eventualmente un inadecuado manejo de la información que se les está transmitiendo a ellos. Es un tema complejo y pues vuelvo y repito, no creo que no se le ha ocurrido a ningún abogado por ahí empezar a hacer esa tarea, pero pues nada de raro tiene. Y entonces, vuelvo y repito, en virtud de esa ley 1712, las entidades estatales están obligadas a dar a conocer esa información. Y cuando se trata de procesos sancionatorios, pues obviamente existirá un lapso de tiempo en donde la información está reservada, pero después de cierta actuación de la administración, pues podrán dar a conocer la información si es requerida por cualquier ciudadano. Ojalá existiera en la administración pública esa disposición tecnológica para hacerlo. Es importantísimo que el Estado hoy llegue a un 100% de materialización del uso de las tecnologías, de las TICs, para poder dar a conocer la información a los ciudadanos. Y voy a ponerles un ejemplo muy particular que me sucedió a mí en estos días. Tuve que ir a una entidad, no voy a decir a cuál, pero tuve que ir a una entidad a revisar un expediente. Pues me tomé 2 días para poder revisar el expediente. Primero porque lo tenían bajo llave y el funcionario que tenía la llave no estaba en la entidad o no fue a la entidad por alguna razón. Tuvieron que llamar al señor de servicios generales para que abriera la gaveta donde estaba el expediente. Y segundo, en la entidad no tenían un escáner, no había un lugar donde tomar una fotocopia. Entonces, cada usuario tenía como garantía de ese principio de publicidad sentarse 1 hora máximo para poder revisar el expediente, lo cual lo lleva a uno a sacar el celular y tomar unas fotos, porque si va a tomar un escáner pues se demora más de la hora si es un expediente grande. Entonces creo que el Estado y las disposiciones normativas que ha establecido el gobierno nacional con este tema de la pandemia deben ser materializadas de manera rápida y pronta para evitar este tipo de situaciones en la administración pública y con ello garantizar otros principios como la buena fe, la moralidad, la participación, la imparcialidad. Es imprescindible. Entonces, y si no, pues que le cobren a uno, y si no, pues que tengan el expediente digital, que es muy distinto. El expediente digital es muy distinto a la escaneada de los documentos. Bueno, creo que son muy pocas las entidades que hoy
manejan expedientes digitales, lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, lo tiene muy adelantado, muy avanzado. La Superintendencia de Sociedades también son entidades que van a la vanguardia en este tema del manejo de los expedientes. Este principio número 10, el principio de coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos particulares. El principio de coordinación entre las entidades, y con ese principio de coordinación pues podemos garantizar muchos otros: eficacia, celeridad, economía, eficiencia, publicidad, transparencia. Cuando las autoridades que participan en estos procesos tienen la disponibilidad y la disposición de ayudarse mutuamente para conseguir mejores resultados en la ejecución de las actividades de quienes ejercen o quienes son funcionarios en la administración pública. Es importantísimo que no les pase o que no suceda, y lo vuelvo y lo planteo con un ejemplo propio, con una experiencia propia, en donde una entidad territorial tenía que coordinar con una entidad nacional un trámite específico, y la respuesta de la entidad territorial frente a este peticionario fue decirle: vaya usted y pídale que lo haga. Le dije: discúlpeme, señor, pues es un deber funcional suyo, no mío. Tiene que hacerlo usted. Finalmente terminé acudiendo a la Procuraduría para obligarlos a hacer lo que tenían que hacer. Principio de eficacia. Las autoridades deben buscar los procedimientos para hacer, para llegar a los fines que buscan de una manera más rápida, sin obstáculos, sin dilaciones, sin retardo, en donde todo se haga con arreglo a las disposiciones legales, y muy seguramente con ello vamos a garantizar los otros principios también. Mire que unos están relacionados con los otros, y ellos hacen un conjunto normativo que permite que la administración funcione de una mejor forma, de una mejor manera. Igual sucede con las actividades o con las actuaciones que realizamos nosotros los particulares. Ahora, al final de la sesión, les cuento una anécdota para que miren efectivamente cómo podemos recuperándonos y avanzando favorablemente. materializar. Gracias a Dios, nuestras sillas se encuentran fuera de la ciudad desde hace varias semanas. Bueno, les voy a dar ahí 5 minutos, ya son las 7. Les voy a dar 5 minutos para que se tomen un café y terminen sus conversaciones personales. Bueno, y vuelvo y les repito, por favor, desactiven los micrófonos. Cuidémonos todos por una ciudad del porvenir. Hemos tenido síntomas leves. Gracias a Dios hemos evolucionado de una manera. Cierra el micrófono, compañera. Bueno, esperamos verlos pronto. Dios los bendiga. De verdad que es una falta de respeto con los compañeros y con el profesor. Eso se nota de personas que se meten a la clase, simplemente entran por cumplir, pero no están en clase. Es el colmo. ¿Por qué aquí no podemos escribir por el chat en este grupo para irles? ¿Tienen como la opción desactivada, compañeros? Para decirle a esos compañeros que se les habilita el micrófono, que lo cierren. Shirley. Digan.
Tenías tu micrófono habilitado. Estaba escuchando tu conversación para que estés pendiente, por favor, compañera. ¿Qué tiene el... Bueno, uy, me adelanté un minuto. Voy a continuar. Por favor, nuevamente les recomiendo que mantengan silenciados los micrófonos. Entonces, continuamos. Principio de economía. Pues todas las actuaciones de las entidades públicas
y de los particulares deben hacerse con austeridad. Las entidades públicas deben buscar una maximización de los recursos, del tiempo, y deben hacerlo además con calidad, protegiendo los derechos de las personas. Y hoy, con todo este tema de la pandemia, pues los recortes presupuestales en las entidades estatales han sido bárbaros, pues muchos de esos recursos han sido destinados a la atención de las situaciones generadas por el COVID-19. Hace un momento, antes de iniciar la clase, estaba escuchando que la Corte Constitucional, o leyendo que la Corte Constitucional creo que tumbó el decreto legislativo que trasladaba unos recursos del Sistema General de Seguridad Social para la atención del COVID-19 en calidad de préstamo. Y eso seguramente va a generar un hueco fiscal gigante y el recorte va a ser mayor. Seguramente va a haber menos, no, en realidad lo que hubo fue un recorte en el traslado de las pensiones, pero seguramente va a haber una serie de recortes presupuestales para el año entrante, y posiblemente también las plantas de personal tengan que disminuirse, de aquellos quienes laboran o quienes participan en la administración pública en calidad de contratistas, porque el Estado no tiene con qué sufragar esos costos adicionales que se generan, y de un lado y de otro lado pues deben garantizar los recursos para materializar el acuerdo de paz que también requiere una inversión muy grande por parte del Estado. Principio de celeridad, pues las actuaciones que realicen los funcionarios deben ser ágiles, deben ser realizadas de una forma tal que no haya dilaciones en los tiempos, que no haya dilaciones en los procedimientos, que se hagan dentro de los términos legales. No es fácil en el sector público a veces atender tal magnitud de solicitudes y de procesos que se adelantan ante las mismas entidades, pero pues en materia de contratación estatal, importantísimo la celeridad en los procesos. Además, de una forma o de una calidad muy alta, para que pues con ello también se garantice el principio de economía y el principio de eficacia, el principio de eficacia y de coordinación dentro de las actuaciones de las entidades públicas, y con ello los otros, ¿no? Bueno, esos los principios que están insertos en la ley 80, los principios que empezamos a materializar en los procesos contractuales, pero también tenemos unos principios que provienen de la legislación civil y de la legislación comercial. En el caso de la legislación civil, pues tenemos los principios, inicialmente los principios de interpretación de los contratos. Importantísimo saber cuáles son, cómo se aplican, porque o cómo debe utilizarlos el operador administrativo y el operador judicial también, a la hora de poder entender qué era lo que quería decir ese contrato que se celebró, que fue fuente de las obligaciones y que ha generado de parte y parte unos compromisos mutuos a la hora de cumplir con el objeto que está inserto en ese contrato. El primero de ellos es el artículo 618 del Código Civil, 1618 del Código Civil 1618, que dice que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Claro, yo ayer les decía, o hoy les decía, que tenían que ser muy cuidadosos cuando elaboraran los contratos y que preferiblemente se abstuvieran de
utilizar las herramientas o si lo hacen, utilizarlas de manera muy adecuada, las del copy-paste. Les doy un ejemplo. En un contrato de interventoría se decía, contrato de interventoría número, por ejemplo, número 1, sobre el contrato de obra pública número 5, que tiene por objeto 2 puntos y por allá decía la intervención de la quebrada X. Y resulta que el contrato de obra pública no era un contrato de interventoría sobre una quebrada, sino era un contrato para una adecuación de unas redes de alcantarillado. Pero bueno, es un ejemplo para que se debe tener muy en cuenta qué es lo que se escribe en el contrato, porque pues vamos a tener que interpretarlo y vamos a tener que aplicar estas disposiciones del Código Civil a la hora de interpretar los contratos. Artículo 1619. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre las que se han contratado. Yo no puedo irme a aplicar disposiciones del contrato a otras materias completamente diferentes. 1620. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel que no sea capaz de producir. Por favor, apaguen el micrófono. Paola, creo que eres tú la que tiene el micrófono abierto. ¿Lo puedes apagar? No, profe, no soy yo. Desactivar la opción, desactiva usted la opción, desactiva. Me ponen aquí a hacer la tarea. Bueno, ya miro yo. Sí, es que a mí me aparece en la pantalla cuando alguien activa el micrófono, yo ya sé quién lo está activando, entonces, por favor. Artículo 1623, cuando un contrato se expresaba un caso para explicar. Verónica, por favor. De verdad que me es muy difícil continuar así con estas interrupciones. De verdad, les pido el favor de que tengan más cuidado. Si quieren alejar el computador de las manos para evitar esta situación, pues háganlo. Pero primero me parece de mal gusto con sus compañeros que están prestando atención y me parece que no voy a poder continuar en debida forma porque pues son demasiadas interrupciones en un momento. Vea, otra vez, les estoy diciendo y vuelven y lo activan. Entonces, si me dan un momento, yo voy a desactivar los micrófonos. Denme un segundo, por favor. Bueno, vamos a ver si me funciona. Creo que iba en el artículo 1623, que indica que cuando en un contrato se ha expresado en un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo ese hecho haberse requerido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros que naturalmente se extienda. Tenemos el 1624 también, que si no se pueden aplicar las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a su favor, lo cual puede resultar beneficioso para quien es contratista en un determinado momento. Y vuelvo y repito, la claridad en los contratos, en las cláusulas contractuales debe ser tal que no permitan que haya otro tipo de interpretación, que no permitan que se entienda algo que no es lo que quiere decir ese contrato o esa cláusula que está inserta en una determinada relación jurídica de las partes.
La ley 80, voy a pasar esta parte un poco rápido porque ya me refería a ella, tiene consagrado en su artículo 24 el principio de transparencia que busca garantizar imparcialidad e igualdad en las oportunidades en los procesos contractuales. De hecho, quien va a participar en un proceso se le deben brindar todas las garantías necesarias para que pueda participar él. Si cumple con los requisitos que están establecidos en las disposiciones legales vigentes para el momento de apertura de ese proceso contractual, y con ello se garantiza o se promueve la moralidad administrativa. Unos ejemplos de lo que puede hacerse a través de los documentos que nos sirven a nosotros en un determinado momento o que debemos tener a la mano para los procesos contractuales con el Estado, son el pliego de condiciones, en donde se deben establecer todas las reglas que se van a aplicar a ese proceso, y no solo al proceso, sino que se van a aplicar también al contrato. Recuérdenlo muy bien, cuando ustedes hacen un contrato estatal, los pliegos de condiciones, incluidos los estudios previos, hacen parte del contrato, porque ellos, el contrato, el pliego de condiciones y los estudios previos van a ser parte importantísima de la interpretación cuando surja alguna dificultad. Y si hay lagunas o si hay situaciones oscuras que no se puedan definir claramente, pues seguramente van a terminar favoreciendo al contratista o a quien eventualmente, dependiendo de la interpretación que se haga, le permitan resultar favorecido, que puede ser la misma administración, en detrimento del patrimonio de quien de alguna manera está poniendo su fuerza de trabajo al servicio del Estado para cumplir con las necesidades que él demanda. La sección tercera del Consejo de Estado en esta sentencia, expediente 34395 del 2015, indicó que el pliego de condiciones constituye la ley tanto del procedimiento administrativo de licitación como del contrato a celebrar, y se traduce en un conjunto de cláusulas elaboradas unilateralmente por la administración. El particular o la persona natural o jurídica que participa en el proceso tiene oportunidad para solicitar aclaraciones, para solicitar que se le indique o que se le explique qué es lo que dicen esos pliegos de condiciones, lo cual le permite a la administración corregir los yerros que eventualmente se puedan dar dentro de ese proceso. Pero vuelvo y repito, ese pliego de condiciones va a constituir un conjunto de cláusulas que ha elaborado la administración y que son las que van a ser aplicables a futuro en el contrato. Recuerden también que en el pliego de condiciones, que con el acto de apertura de un proceso contractual del Estado se incluyen los pliegos de condiciones, y con los pliegos de condiciones los estudios previos, y con los estudios previos además un formato de minuta del contrato que debe estar, todo está pegado y todo está amarrado a un solo documento contractual. Entonces es importantísimo que lo hagan con mucho cuidado para evitar situaciones que generen un detrimento patrimonial del Estado. Y las autoridades públicas no pueden actuar con desviación o abuso de poder, ciñéndose a las funciones y a las competencias que ellos tienen previstas en la ley. Y esto permite garantizar también el principio de selección objetiva y los demás requisitos que están previstos en el estatuto, que es la ley 80. Otro de los principios, el deber de selección objetiva, y la selección objetiva que se hace de la oferta más favorable, primero teniendo en cuenta cuáles son los beneficios que le da a quien está contratando esa propuesta que han hecho quienes pretenden ser o quien pretende ser el contratista de la entidad.
pues esa selección objetiva debe darse atendiendo a todos los criterios que fueron fijados en el documento que les refería anteriormente, que es el pliego de condiciones, y sin tener preferencias o sin tener un criterio amañado a la hora de escoger quién va a ser el beneficiado con la selección para ser contratista y para cumplir con el objeto de ese futuro contrato. Es importante que tener en cuenta que si la entidad evidencia que hay situaciones en donde se estén amañando las propuestas, como les indicaba yo ayer a través de ese delito llamado de colusión, pues lo ponga de presente y tome los correctivos necesarios para que se garantice la selección objetiva, para que se garantice la transparencia, la economía, la celeridad, etcétera, y los demás principios que hemos visto con anterioridad. Simplemente aquí voy a mencionar cuáles son los criterios, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, la capacidad financiera, la oferta más favorable en donde no haya ofertas artificialmente amañadas, en donde no se evidencie que efectivamente no se puede cumplir con lo que se está ofertando, porque pues a simple vista se puede presumir que es imposible el cumplimiento frente a una oferta que no resulta económicamente viable frente a un proceso. Y la ley 1474 del 2011 nos indicó además que hay dos alternativas para proceder a la selección, a garantizar ese principio de selección objetiva, que son la ponderación de los elementos de calidad y precio y la ponderación de los soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones y la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio para la entidad. Puede que la oferta más económica no sea la más favorable para la entidad. Puede que yo esté vendiendo, no sé, estos equipos celulares y tenga 16 gigas de memoria, mientras que, y estoy cobrando 4 millones de pesos por él en la oferta que presento, mientras que el otro oferente está ofreciendo un equipo de características similares, pero que tiene una mayor capacidad o que se le puede insertar una memoria extraíble que le permita ampliar la capacidad del equipo, y que con esa oferta quien está haciendo la propuesta diga: yo además del equipo que voy a entregar les voy a obsequiar o voy a entregar la memoria extraíble para cada uno de los equipos que compren. Entonces resultará más favorable para la entidad. Puede que si yo estoy ofreciendo un equipo iPhone, resulte que no es el más adecuado para lo que se necesita en la entidad, porque resulta mejor un Galaxy Note 20, que le permite al funcionario trabajar desde el celular de una manera más ágil en los temas que esté manejando en ese momento en la entidad. Entonces, vuelvo y repito, no es siempre la oferta más barata la que mejores relaciones de costo-beneficio le entregan a la entidad. La compra de o un contrato de impresoras, puede que en un caso unos ofrezcan mantenimiento y los otros no. Entonces hay que mirar todos esos aspectos a la hora de realizar una selección debidamente adecuada. Como es el caso que está en esa cláusula, cuando se hacen adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que además están en un documento que ha elaborado Colombia Compra Eficiente para el efecto. Ya después hablaré en detalle, cuando hablemos de los contratos, pues hablaré un poco en detalle de esos documentos. Cuando se hacen contratos de consultoría, porque aquí estamos hablando de la selección de consultores, los factores técnicos de la oferta
o del proyecto que se está proponiendo juegan un papel importantísimo. Recuerden que los consultores son personas que por su capacidad y por su conocimiento cumplen un papel importante que no está o que no tiene la capacidad de tener la entidad dentro de su planta de personal. Es importante que partan de esa premisa y como les dije hace un momento, el precio no será un factor de escogencia en este caso para la selección de los consultores. Una sentencia del Consejo de Estado del expediente 15550 indicó que cuando se aplica ese principio de selección objetiva, se debe tener en cuenta que la oferta que resulte favorecida dentro del proceso debe ser la que tenga la calificación más alta después de haber ponderado todos esos factores que se han incluido como directrices para la escogencia y que están en el pliego de condiciones y que debe atender no solamente a esos factores, sino que también se deben garantizar los otros principios de la contratación que hemos venido mencionando: transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, buena fe, que le permiten garantizar a la entidad una adecuada prestación del servicio en la administración pública y que le permiten además, o que le obligan mejor, además a garantizar el principio de planeación como principio rector de la contratación. Si hay una buena planeación, si hay una adecuada planeación en la identificación de las necesidades, en la identificación del objeto a contratar, de las condiciones técnicas, de los riesgos que se pueden presentar en la etapa precontractual, de los riesgos que se pueden presentar en la etapa contractual o de ejecución del contrato, de los riesgos que se pueden presentar en la etapa de liquidación del contrato, etcétera. Todas esas tareas que debe hacer la administración, seguramente todos los demás principios van a resultar favorecidos y no van a tener ninguna dificultad a la hora de materializar el cumplimiento de ese contrato. Y es que, como se los he dicho, en los pliegos de condiciones deben estar insertas todas las reglas de juego para quienes van a ser los oferentes dentro del contrato, dentro del proceso contractual de una determinada entidad. Igual sucede en el derecho privado. Si a ustedes les dan las indicaciones claras del contrato, de lo que ustedes van a adquirir, bien sea a través de un contrato de compraventa, bien sea a través de un leasing, bien sea a través de una fiducia, a través de un contrato de arrendamiento, una permuta, el que sea. Si las condiciones y las reglas deben ser lo suficientemente claras para que usted, en virtud de ese principio que les mencioné el día de ayer, que era el más importante de todos, que es el de la autonomía de la voluntad, usted decida si elige por la opción A o por la opción B, porque en ese orden de ideas usted puede conocer o puede tener los criterios que le van a permitir tomar una decisión en un sentido o en otro. Es decir, que esos parámetros o esas reglas de juego son las que le van a permitir inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro dentro de un proceso contractual. Vuelvo y repito, sea público o sea privado. El Consejo de Estado, en este otro expediente, que es el expediente 34395, indicó que ese principio de selección objetiva o de objetividad en la selección de los contratos debe ser un principio que no tenga un componente de arraigo afectivo o de interés, o que se haga de manera subjetiva, sin atender a las reglas que fueron establecidas en los pliegos o a esas reglas que se hicieron inicialmente, que la propuesta
sea más favorable de acuerdo o con arreglo a los factores establecidos por la administración, que esos factores se ponderen o esos criterios se ponderen a la hora de la escogencia y que es la entidad que está haciendo el proceso pues pueda concretar o realizar el examen necesario para proceder a realizar una selección objetiva en los términos que ha planteado no solo la Ley 80, sino el Consejo de Estado en su jurisprudencia. Y con ello, pues con todo esto que hemos hablado, pues se va a garantizar el principio de economía, pues porque si las reglas son claras, si los procesos son claros, si no se exigen trámites adicionales o requisitos adicionales que pueden afectar la selección objetiva, si no se exigen autorizaciones innecesarias, pues el principio de economía lo que va a hacer es fortalecer otros como el principio de planeación y va a ser mucho más transparente y más idónea la contratación en el sector público. Igual en el sector privado sucede lo mismo, porque no solamente hoy por hoy el sector privado aplica muchos de estos criterios de selección cuando van a realizar algún tipo de contrato. No sé, una entidad financiera publica en una página de un diario de amplia circulación que está interesada en adquirir un inmueble ubicado en el barrio, no sé, en Bogotá, en el barrio Cerritos, entre tal calle y entre tal carrera y tal carrera, que tenga ciertas características y allí van a resultar unas personas que pueden ofertar los inmuebles que está solicitando esa entidad financiera. Van a tener unos criterios claros sobre los cuales jugar y sobre los cuales escoger cuál es la mejor posibilidad para satisfacer las necesidades de esa entidad financiera. Y así sucede en todos los casos. Cuando ustedes van a hacer cuando ustedes van a obtener una franquicia a través del contrato de franquicia pensemos en que Krebs fuera a vender una franquicia, que no lo hace, pues le va a exigir unas condiciones muy claras, que todas las personas que laboran en el establecimiento de comercio Krebs que le envió una franquicia sean mujeres, que tengan una capacitación adecuada, que los productos que van a usar para garantizar la marca deben ser de primera calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues le están dando a usted las condiciones claras para poder tomar una decisión de quién es la persona más idónea para entregarle esa franquicia. Deben ser muy claros. El artículo 25 de la ley 80, para garantizar este principio de economía, establece, entre otros, que los términos son perentorios y preclusivos, es decir, que en la contratación, cuando se vence una etapa, no se puede retroceder en ella, sino que por el contrario, una vez cumplido el tiempo para esa etapa que había sido establecido en un cronograma previamente diseñado por parte de la entidad, pues deben continuar con la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final y poder seleccionar un contratista que haya cumplido con todos los requisitos que se dan en ese trámite o en ese proceso. Y el artículo, no voy a leer esto, lo dejo en la diapositiva, pero debe establecer una serie de mecanismos y procesos que le permitan a las entidades ser mucho más ágiles en el proceso que está siendo adelantado por la entidad. Entonces, si ustedes miran, hay una serie de 80 que le permiten a las entidades materializar ese principio de economía que ha sido fijado y que permite que al finalizar el proceso pues se tome una mejor decisión. Otro principio, el de maduración de proyectos, que está en el artículo 87 de la ley 1474, indica que previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato, cualquiera que sea la modalidad de selección,
deben elaborarse estudios, diseños, proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. ¿Qué es eso? Madurar el proyecto, madurar la idea, saber qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a ir desarrollando en el tiempo y cuáles son las necesidades que yo tengo, aquí en particular, no en particular en la contratación pública, sino también en la contratación privada, nos permite realizar un análisis del mercado, un análisis del sector, revisar qué es lo que voy a comprar. Si ustedes van a comprar una impresora para su casa, entonces se van a Unilago y allí preguntan en cualquier cantidad de locales que hay y pueden escoger la mejor opción, la que mejores garantías les brinde, la que mejores condiciones les brinde, si es que el tóner es más barato, si es una multifuncional que pueda escanear papel tamaño oficio, que pueda escanear a doble cara, que tenga una capacidad de escaneo de, no sé, de 200 hojas por minuto. Así hay algunas perdón, algunas impresoras multifuncionales ahora que le facilitan a uno mucho la vida en estos tiempos de pandemia y frente a todas las condiciones que se nos han ido generando. Pues ustedes tienen la oportunidad de escoger, pueden mirar, pueden revisar, pueden hacer el análisis de mercado. Si van a hacer una obra en su casa a través de un contrato de obra, entonces pues llaman al arquitecto, llaman al ingeniero o llaman al maestro de obra de confianza y le dicen pues que necesitan cambiar los baños, a revisar los baños, y se pueden ir a Home Center a mirar los precios, o se pueden ir a Corona, o se pueden ir a cualquiera de estas empresas que producen materiales de construcción y que son utilizables para este tipo de obras. Entonces pueden hacer el estudio, deben hacer el estudio para que tengan puntos de comparación. Yo creo que ya todo está inventado, las cosas nuevas que nos inventamos obedecen a la aplicación de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, pero por lo demás yo creo que ya en buena parte alguien ha realizado algún tipo de contrato o actividad similar en algún momento. Principio de responsabilidad, importantísimo, artículo 11 de la ley 80, que conmina a quienes participan dentro del proceso contractual a responder. Y les decía que hace un momento que en primera instancia a quien responde por todas las actividades de contratación de la entidad es el jefe o representante de la misma. Pero esa responsabilidad puede ser atenuada en la medida en que este señor jefe o representante de la entidad, primero, ha delegado esa función, segundo, ha ejercido un control o una permanente revisión del proceso, que demuestre que haya realizado reuniones con sus funcionarios a quienes ha delegado o a quienes participan en el proceso de contratación, que les ha elaborado unos memorandos para que garanticen la transparencia, la selección objetiva, bueno, etcétera. En fin, en la medida en que este señor jefe o representante legal de la entidad demuestra que ha cumplido con esa tarea de vigilancia y coordinación, para los que casi todos son abogados aquí, y los que no lo son seguramente lo han leído, que han leído a Foucault y se acuerdan del panóptico en donde está en la mitad un carcelero que revisa a su alrededor todas las celdas como en el Museo Nacional en la ciudad de Bogotá. Pues así debe ser el jefe o representante legal de la entidad. Debe estar como en un panóptico revisando la actividad de todos los que están a su alrededor. No se trata simple y llanamente de delegar, sino de ejercer control y vigilancia sobre esa actividad. Eso le va a permitir a él a futuro atenuar la responsabilidad que eventualmente se pueda presentar si ocurre algún tipo de violación de los principios de la contratación estatal y con ello el consecuente detrimento patrimonial en la entidad. En cuanto hace referencia al artículo 12, ya les dije que la administración puede delegar y desconcentrar, pero vuelvo y repito, que la responsabilidad siempre va a estar en cabeza del jefe o representante
legal. Responden por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, deben indemnizar los daños, eso está en el artículo 90 de la Constitución Política, y se aplicarán las disposiciones legales cuando la entidad resulte condenada a indemnizar o resulte obligada a pagar algún tipo de suma o a realizar algún tipo de actividad para resarcir los daños y los perjuicios que se hayan producido con ocasión de las omisiones, de las acciones y omisiones que sus funcionarios desplieguen dentro de la administración. Y la responsabilidad busca que esa gestión pública se haga de manera diligente. Si uno realiza las actividades de manera adecuada, oportunamente, atendiendo a los principios perdón, antes mencionados, pues seguramente quienes participan en todos los procesos no van a ser responsables a la hora de culminar su tarea, y el contrato que se ha materializado y las obligaciones que surgen de ese contrato pues van a llegar a un buen término, y tanto el contratista como el contratante van a terminar satisfechos. El primero porque cumplió con su labor y le sirve como un aliciente dentro de la experiencia que él tiene, o un suma para su experiencia, y la administración porque puede dar cuenta a la hora de realizar un corte de cuentas y un informe o una entrega de cuentas a la comunidad, de que lo que hizo durante ese periodo y durante esa gestión lo hizo de manera adecuada, y no tener por allá en un potrero un poco de carros oxidándose, contaminando y produciendo daños ambientales, porque cuando decidieron traerlos pues estaban defectuosos o no era el procedimiento adecuado. Esa responsabilidad, como les dije, puede ser fiscal, disciplinaria, penal, civil, y vuelvo y le repito, cualquiera de ellas puede ir por un camino diferente. Pues usted puede ser sancionado disciplinariamente, pero no penal y fiscalmente. Pueden los resultados ser diferentes, porque el operador disciplinario o el operador fiscal o el operador penal consideró que no era responsable en un determinado momento. Esa responsabilidad la encuentran ustedes contenida en el artículo 6, en el principio contenido en el artículo 6, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos por la misma causa y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y nos remite al artículo 90, que indica que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos, y aquí hay que tener en cuenta y muy claro qué es un daño antijurídico y cuáles son los perjuicios que se causan cuando hay un daño antijurídico, que es aquel que la persona no está en obligación de soportar, porque hay daños que sí los puede soportar. Si van a construir una ampliación de una vía, pues eso es en beneficio general, y yo tengo que someterme a lo que dice o a lo establecido para la construcción de esa obra, pero lo que sería antijurídico sería que el proceso de construcción de la obra se demore en el tiempo. Si dijimos que estaba para realizarse en 2 años y resulta que llevamos 8 y no han terminado la obra y seguimos en lo mismo, pues seguramente el daño que se le produjo a esa persona que no estaba obligado a soportarla, sí va a tener que resarcirlo la administración pública previa la decisión de la autoridad competente, de la autoridad judicial competente. Y si es condenada la administración, pues quienes participaron en las acciones que dieron lugar a ese daño antijurídico, pues deben responder o deben reembolsar las sumas de dinero que se han causado, que el Estado ha tenido que pagar al Estado a través de la acción de repetición, que pues es una acción con la mejor intención hecha, pero que tiene muchas falencias a la hora de poder materializarla o a la hora de poder cumplir con ello. Y pues tenemos que tener en cuenta también que
todas estas disposiciones que he mencionado aquí, todos estos principios, eventualmente tenemos que revisarlo a la luz de otras disposiciones normativas, que por ejemplo nos las indica aquí el artículo 77, que habla de la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas, y que indica que cuando, en cuanto no sean compatibles con la finalidad de los principios de esta ley, de la ley 80, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la función administrativa serán aplicables a las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las del Código de Procedimiento Civil. Y para aquellos casos de cierto tipo de contratos que celebre la administración pública, y aquí es donde viene el entramado entre el derecho público y el derecho privado, pues se aplicarán las disposiciones contenidas en la legislación civil, como en el contrato de compraventa, en el contrato de arrendamiento, en el contrato de fiducia, que están contenidas en la legislación civil y que al caso vienen ser aplicables para la función administrativa. Y también esta misma disposición, lo ven ustedes al final, dice que los actos administrativos que se produzcan con ocasión de la actividad contractual se regirán de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo. Eso dice la Ley 80 porque es de 1993, así se llamaba la norma anteriormente, el Decreto 01 del 84, hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece además en su artículo 306 que los aspectos no regulados o no contemplados en el código se rigen por el Código de Procedimiento Civil. Es decir, dimos toda la vuelta y volvimos a caer en el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo una actuación puntual que puede ser la del proceso ejecutivo que está contemplado en la Ley 1437, en donde dice simplemente cuáles son los títulos ejecutivos, cuándo se pueden adelantar, y nos remite al proceso ordinario que está previsto en el Código General del Proceso, que además tiene como requisito de procedibilidad la conciliación que está prevista en las normas que regulan las conciliaciones en las cuales, que son aplicables para este tipo de procesos regulados en el Código General del Proceso, porque es que la Ley 1437 no tiene una regulación específica para el proceso ejecutivo. Entonces, si ven, dimos la vuelta. Y con ello tendremos la necesidad de aplicar normas del derecho comercial, que de ellas ya vimos una, que es la autonomía de la voluntad, y la otra que en materia comercial se refiere a la costumbre y que las encontramos referidas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Código de Comercio vigente en Colombia. Entonces, aquí es a donde ya podemos verificar que aunque el Estado es una persona de derecho público o con poder público, soberano, etcétera, como lo quieran llamar, y el Estado como una persona de derecho privado tiene una doble condición, una doble calidad. De hecho, ustedes pueden ver dentro de la organización del Estado, creo que el módulo anterior se refirieron ustedes a la organización o a la estructura del Estado, y van a encontrar entidades en la administración pública que están creadas de acuerdo con las figuras del derecho privado, como la Sociedad de Activos Especiales, que es una sociedad que tiene unas normas de creación que provienen del derecho privado, o como la empresa de restauración urbana Virgilio Barco, que es una SAS también. Entonces van a encontrar ustedes unas disposiciones normativas en donde el Estado es una persona de derecho privado, pero que para ciertas actuaciones aplica disposiciones del derecho público. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se revisan esas disposiciones y cómo se van a materializar o cómo se van a aplicar esas normas, tanto de derecho público como de derecho privado, y cuáles son los actos administrativos
públicos y los actos administrativos de derecho privado que realiza la administración pública. Y en buena medida, seguramente tuvieron la oportunidad de verlo en el módulo anterior. Es importante tener en cuenta el acto de creación de esas entidades, públicas que le dan la connotación de entidad pública, pero con la aplicación de unas disposiciones de derecho privado, dependiendo de lo que esa entidad esté, de la actividad que esa entidad esté desarrollando en el entorno estatal, como lo puede ser una empresa de economía mixta o una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad por acciones simplificada como lo era la Virgilio Barco o como la Sociedad de Activos Especiales. Bueno, en fin, hay muchos entes estatales que tienen esta doble calidad o que tienen esta connotación dentro de la estructura del Estado. Y obviamente vamos a encontrar dentro de la estructura del Estado y de la función que ellos desarrollan la celebración de contratos administrativos públicos y contratos civiles o contratos que se rigen por el derecho privado. Y entonces vamos a tener el Estado frente a esa doble connotación de los bienes de uso público, los bienes de uso privado con los cuales cuenta el Estado. Esta sería digamos que la primera parte. Todavía me quedan unos minutos, entonces voy a tratar de adelantar un poquito y voy a entrar aquí a ver ya en el tema ¿para dónde se fue esto? Perdón. No sé si me está compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Cierto? No. Aquí está. Sí, señor. Sí, doctor, sí te está compartiendo. Ok, listo. Entonces, vamos a ver, aunque sea esta diapositiva, cuáles son los elementos de las obligaciones dentro de esa relación jurídica que se plantea para que podamos estar hablando de la teoría general de las obligaciones. El primero de esos elementos son los sujetos. Un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. El primero es el que tiene la facultad de exigir y el segundo es el que tiene la obligación de cumplir o la carga de cumplir con lo que se ha comprometido. Y el primero, es decir, el acreedor, tiene un derecho personal que está en el activo de su patrimonio y el segundo lo va a encontrar en el pasivo de su patrimonio. Es decir, de allí debe proceder a cumplir con la obligación que se ha comprometido en esa relación jurídica. El segundo elemento de la relación jurídica, que es el vínculo que se establece entre esos dos sujetos de derecho que intervienen en la obligación. Entonces, ir al juez para hacer cumplir la contraprestación que está en cabeza del deudor, pero también eventualmente quien es sujeto pasivo en la relación jurídica podrá acudir de acuerdo con las figuras establecidas en los regímenes procesales. También podrá acudir al juez para reclamar en algún momento que se cumpla con alguna de las obligaciones a las que estaba sometido el sujeto activo. Y el tercer elemento es la prestación debida o la deuda, bien sea o lo que nosotros conocemos como el objeto, que es lo que se debe, y ese objeto debe ser un objeto lícito para que la relación jurídica también sea una relación lícita. Entonces hay que ver qué es lo que se debe, cómo se va a ejecutar y cómo podrá ser exigible y en los tiempos que se permite o que se puedan dar para que ese objeto sea exigible dentro de esa relación jurídica que ha surgido entre dos sujetos de derecho
llámense como se llamen. Esos tres elementos de las obligaciones son los que nos van a llevar a la clasificación de las obligaciones, pero de esto voy a hablar el día de mañana porque ya se nos acabó el tiempo, ya faltan 5 minutos para las 8 y antes de, ya se me fue la voz, antes de terminar, pues nuevamente pedirles el favor para el día de mañana, pues que estemos a la hora indicada y que quienes faltan por hacer la inscripción, porque hoy no tomé control de lista, pero quienes no han inscrito el componente, pues que me avisen para poder hacer la inscripción de conformidad con las disposiciones establecidas por la universidad. Y segundo, pues nos vemos mañana viernes. Vengan muy animados, los espero aquí. Y otra vez estoy peleando con esta cosa para que me active la pantalla, la pantalla completa, ya lo tengo aquí. Entonces, pues no me resta más que decirles que descansen, que tengan una feliz noche. Gracias, a doctor, todos. igualmente. Bueno, Buenas noches. nos vemos mañana. Gracias, doctor. Nos vemos mañana, descansen. Gracias, doctor. Muy amable. Estas diapositivas de la primera Doctor, parte, buena noche. perdón, Doctor, estas muchas diapositivas gracias. de la primera parte las quedan subidas en un momentico en la plataforma. Bueno, ya les van a quedar las diapositivas allá, ¿ok? Ok, gracias, doctor. Bueno, chao. Gracias. Gracias, doctor. No, con Gracias. gusto. Gracias, doctor. estén Buenas bien. noches.